salió de esos letargos en los que caía en la grandeur historique que le gustaba tanto habitar y echaba manos al asunto junto con su primer ministro Georges Pompidou y transformaba una revolución en una restauración. Triunfó la restauración conservadora, pero aquel momento quedó en la historia como un momento apasionante. Nadie mejor que los franceses para saber vender historia. Cuando uno va a Francia, los tours pasean en París por los circuitos de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, dos paladines de la filosofía existencialista, y va a los cafés donde ellos se reunían con otros filósofos existencialistas como Paul Nizan, como el propio Albert Camus, los cineclubs donde también se reunían, los lugares donde vivían sus debates. Cuando uno va a París, siempre ve que los parisinos saben, y los franceses en general saben, vender a los turistas la historia y la cultura de su país. Porque saben que la historia y la cultura de su país, igual que la de todos los demás, es apasionante, es interesantísima. Digo, mirando esta España revolucionada por el movimiento de los indignados, o 15M, como se le llama, por 15 de mayo, que fue el día que se inició la toma, la ocupación de la Puerta del Sol, todos pensaron y escribieron sobre el Mayo francés. Yo dije, no, el antecedente más cercano está en Islandia, en realidad. Islandia, un país que muy pocas veces es tenido en cuenta. Claro, está en una ubicación tan inhóspita, pobre mi alma, allí entre los países nórdicos y Groenlandia, medio congelado, con muy pocos habitantes. Hasta le confunden el origen del nombre, porque uno dice Islandia y piensa que se llama eso, el país de una isla. Pero quiere decir la tierra del hielo. Eso quiere decir Islandia. La palabra viene más del ice de hielo, ¿no? Y esa tierra del hielo, cuya nación es una mezcla de vikingos y de celtas, porque fueron nórdicos y fueron irlandeses los que la colonizaron y en ella se mezclaron. Ha escrito páginas tan originales de la historia de este último tiempo. Por caso tuvo el gobierno de Johanna Figuradottir. Johanna Figuradottir fue la que encabezó el primer gobierno en el mundo absolutamente compuesto por mujeres. Todo el gabinete de Figuradottir, todas las ministras y las secretarias eran todas mujeres, y fue un gobierno excelente. Luego vino un gobierno conservador. Ese gobierno conservador permitió que los banqueros compraran la burbuja financiera que se había originado en el mercado inmobiliario norteamericano. Ya nos hemos olvidado que el mundo tiene una vorágine de crisis sobre crisis, que ya nos olvidamos de las grandes crisis, pero que ocurrieron hace poquito y que determinaron los tembladerales sobre los que estamos parados hoy, ¿no? Los banqueros islandeses, los grandes bancos de Reykjavik, la capital, compraron irresponsablemente la burbuja financiera originada en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, y eso condujo primero a la quiebra de los bancos y luego a la bancarrota del país. Y estalló una revolución utópica en Reykjavik, que empezó con un joven músico bastante hippie, que fue con su guitarra, un micrófono y un parlantito y se puso en la plaza principal de Reykjavik a improvisar canciones de protesta contra ese establishment que había provocado con su irresponsabilidad financiera la bancarrota del país. Y empezó a invitar entre canción y canción a la gente que viniera a decir por ese mismo micrófono lo que pensaba. Y empezaron primero decenas, después centenas, y después miles, y después decenas de miles de reykjavitas, no sé cómo se les dice a los habitantes de Reykjavik, reykjaveños podría ser, pasaron por ese micrófono y expresaron su pensamiento y generaron una rebelión tan utópica pero tan real
que no solamente hizo caer el gobierno conservador, sino que hizo que todos los dueños de esos bancos, los banqueros que habían actuado irresponsablemente, terminaran presos. Cosa que no se ve en todas partes del mundo. En los Estados Unidos, los que provocaron el tembladeral, que no solo le provocó un desastre a los norteamericanos, sino que ese desastre repercutió particularmente en Europa, nadie fue juzgado y nadie está preso. En Islandia terminaron todos presos los responsables de aquella debacle. Y además, esa protesta en la plaza generó una reforma de la Constitución por la cual el gobierno queda obligado al referéndum, o sea, la decisión directa de la gente sobre las cuestiones fundamentales de la economía del país. Y además, el primer referéndum decidió que no se le iba a pagar a británicos y holandeses la deuda que habían construido, que habían tomado los banqueros irresponsables que estaban presos por esa irresponsabilidad. Una serie de decisiones claves. Cayó un gobierno, cambiaron la Constitución, se crearon mecanismos de democracia directa. Vino una elección donde los dos partidos tradicionales fueron barridos por una tercera fuerza, ¿no?, a la que llevó el cargo de primer ministra a quien era la máxima líder del movimiento gay femenino, que hoy es la máxima líder de ese país. Miren todo lo que originó una rebelión que empezó con un muchacho que llevó su guitarra a la plaza y empezó a cantar su protesta contra la clase política que había provocado la bancarrota del país. Lo que no va a triunfar en España, igual que no triunfó en el Mayo francés del 68, sí triunfó en Islandia. Pero Islandia tiene esa costumbre de pasar desapercibida en el mundo. Y supongo que cuando la venden en paquetes turísticos la venderán por glaciares y por fiordos, ¿no?, pero no por los hechos tan singulares que provocan la sociedad. Y yo creo que esos hechos, que son historia, y que son novedosos, y que son interesantes, y que son apasionantes, tienen también que formar parte de ese interés que despierta un sector sobre la gente a la hora de mostrar el mundo, convirtiendo al mundo en una ventana hacia la cultura, hacia la historia, hacia el entendimiento de esto tan extraño, de este milagro del universo que somos los hombres, los seres pensantes. La Italia por estos días, ¿no?, vive contradicciones increíbles. A mí siempre me llamó la atención de lo que para mí es el país más culto del mundo. Miren, cuando uno habla de sociedad culta, en el caso de Europa piensa inmediatamente en Alemania, cuna de grandes músicos, de grandes filósofos. Sin embargo, Italia, y podría explicar por qué, es mucho más culto que todos los demás. Y sin embargo, Italia desemboca en un gobernante que de repente es difícil explicar por qué logró semejante hegemonía y durante tanto tiempo. Ese gobernante está en su peor momento por estos días, hablo de Silvio Berlusconi, está en su peor momento porque era el principal aliado europeo que tenía Muammar Gaddafi. Ya nos asomaremos en los siguientes minutos a ver quién es Muammar Gaddafi, aunque ustedes lo saben. Si Berlusconi tuviera que cumplir los acuerdos de amistad y cooperación ítalo-libios que firmó en el año 2008, en este momento el ejército italiano tendría que estar peleando contra la OTAN, de la que Italia forma parte, porque los acuerdos de cooperación y amistad ítalo-libios implica que Italia tiene que defender a Libia si Libia es atacada por otra potencia y por otra fuerza externa. Italia tendría que estar peleando al lado de Gaddafi contra la OTAN. Miren qué cosa laberíntica y hasta surrealista. Ahí está el bueno de Berlusconi tambaleando, pero no por esa amistad tan turbia que tenía con Muammar Gaddafi, no por el recuerdo fresco que tienen los italianos de Gaddafi visitando Roma y llegando con sus guardaespaldas, que son mujeres vírgenes, que son amazonas, que dicen que tienen una gran capacidad letal
a la hora de luchar defendiendo al líder que protegen, y llevando el camello que siempre lleva a todos lados donde va para que le saquen la leche con la que desayuna, y llevando sus carpas y sus túnicas. Más que por eso, o por los problemas de corrupción que se amontonan frente a las empresas de Berlusconi, más que por eso está en problemas por cuestiones de alcohol. Nada menos que prostitución de menores es el nombre de la causa por la cual Berlusconi está en el banquillo de los acusados. Él no tiene motivos para celebrar en estos días, pero Italia está celebrando, y está conmemorando la fecha más importante de su historia reciente. Cumple 150 años. A mí en estos días me han llamado de varias radios y había como una pregunta latente, como una curiosidad latente, ¿no? Que se expresaba una pregunta que uno resumiría en los siguientes términos. ¿Por qué Italia, un país europeo, es medio siglo más joven que la Argentina y que cualquier país latinoamericano? ¿Cómo puede un país europeo, donde está Roma, una de las capitales más antiguas del mundo, o que en la antigüedad más lució y más brilló desde la historia en el mundo, cómo puede ser más joven que un país latinoamericano o que todos los países latinoamericanos? Y es una pregunta interesante porque nos remonta a una historia interesante y apasionante. El pueblo italiano, la nación italiana, la cultura italiana es antiquísima y es riquísima, pero el país, Italia, es muy joven, tiene apenas 150 años. Ese cumpleaños está celebrando en estos días con mandatarios de todo el mundo, entre ellos la jefa de Estado de la Argentina. La unidad de Italia es algo que sea hasta la década del 60 del siglo XIX, Italia fue una dispersión de ciudades-estados, al modo de las antiguas polis griegas. Eran ciudades-estados, Florencia, la Serenísima República de Venecia, Nápoles, Milano, Bolonia, ¿no? Eran todos ciudades-estados, todos reinos absolutamente separados. Alemania también es más joven que la Argentina, como tal. Y si bien son culturas ancestrales y sin embargo son más jóvenes, porque eran reinos dispersos. ¿Tenía antecedentes de unidad Italia? Sí, pero había que remontarse a los tiempos de Augusto. El emperador romano, Augusto, en la época del Imperio de Roma, había formado la provincia de Italia. Ese era el único antecedente que tenía Italia como una unidad. Roma era la capital de un imperio vastísimo. Augusto con la provincia de Roma, pero luego se dispersa el Imperio Romano y nunca más existió, ni siquiera la provincia italiana, la provincia romana de Italia. ¿Cuál es el otro antecedente? Yo diría, el primero que pensó Italia, podríamos decir, el inventor de Italia, tal como es hoy, fue Nicolás Maquiavelo, el padre de la ciencia política, o el segundo padre de la ciencia política. Si la fundó Aristóteles en la antigua Grecia, la refundó Maquiavelo al escribir El Príncipe, al escribir El arte de la guerra, al escribir el tratado sobre las décadas de Tito Livio. Él fue el primero en proclamar una historia. Él lo decía en los siguientes términos. Decía que el objetivo del político, del príncipe, el estadista, debía ser crear una Italia unida, armada y sin sacerdotes. Esto lo decía a principios del siglo XVI, en el Renacimiento. Una Italia unida, armada y sin sacerdotes. En esa época Italia era una dispersión de reinos que muchas veces estaban en guerra, muchos de los cuales pertenecían o estaban gobernadas por dinastías de otros países. Hasta el siglo XIX el norte era de los Habsburgo, era parte de